Si ya estás acostumbrado a las comidas con carne de res, pato o incluso pavo, quizá te sorprenda descubrir una industria multimillonaria que gira en torno a otra ave, el faisán. Antiguamente considerado un ave silvestre, vinculado a las cacerías en los bosques profundos de Asia, hoy en día el faisán se cría de manera industrial en cantidades enormes, con decenas de millones de ejemplares cada año. No solo abastece la gastronomía, sino también la caza recreativa y el turismo ecológico de alto nivel. ¿Qué hizo que un ave que parecía pertenecer únicamente a la naturaleza se convirtiera en una fuente tan lucrativa de alimento y servicios? ¿Y cuál es el secreto de las granjas para controlar rebaños tan numerosos? Esa es precisamente la historia que vamos a descubrir ahora mismo. El faisán tiene su origen en Asia, donde solía encontrarse con frecuencia en las regiones montañosas de China, Mongolia, Vietnam e India. Durante el siglo XVIII, comerciantes y marineros llevaron esta ave a Norteamérica y posteriormente se extendió por Europa. Al principio, se liberaban en la naturaleza únicamente para la caza de la nobleza, pero a medida que crecía la demanda gastronómica, los faisanes comenzaron a criarse en condiciones controladas. Con el paso de los siglos, esta especie se fue vinculando estrechamente con la agricultura, los menús de restaurantes de alta cocina e incluso con el turismo ecológico y la recreación. Oh, there goes the rooster. Cuando se habla de ganadería intensiva, la mayoría de las personas piensa de inmediato en granjas de pollos, cerdos o vacas lecheras. Sin embargo, en el caso del faisán, la historia es completamente distinta. Se trata de un ave que combina su carácter silvestre con una gran sensibilidad, lo que exige técnicas de cría muy rigurosas. Para manejar poblaciones que alcanzan millones de ejemplares, los granjeros deben aplicar métodos específicos que abarcan desde la nutrición y el entorno hasta el control del comportamiento. Todo viaje comienza con un huevo. Cuando la hembra de faisán alcanza alrededor de los 7 meses de edad, comienza a poner sus primeras nidadas. Generalmente, cada ciclo puede variar entre 10 y más de 18 huevos, y después la hembra se detiene para concentrarse en la incubación. En las granjas, los agricultores no permiten que este proceso ocurra de manera natural. Recogen los huevos a diario, los seleccionan cuidadosamente, eliminan aquellos agrietados o con formas anómalas, y colocan el resto en un sistema especializado. Los huevos se ordenan en bandejas, pasan por una inspección para garantizar los estándares, y luego se introducen en cámaras de incubación mantenidas a una temperatura ideal cercana a 37,5 grados Celsius y con humedad controlada. Esta supervisión estricta asegura que los embriones se desarrollen de forma uniforme y saludable. En los grandes centros de cría de Europa o Norteamérica, la tasa de eclosión puede alcanzar entre el 80 y el 90%, muy por encima de la naturaleza, donde los huevos son fácilmente destruidos por depredadores. Gracias a estos métodos modernos, solo en la etapa de incubación cada granja puede producir millones de polluelos al año. Tras unos 23 a 24 días, los pequeños faisanes comienzan a romper la cáscara, marcando el inicio de un nuevo ciclo de vida. Nada más nacer, se trasladan a la zona de cría inicial, un espacio de control riguroso donde la luz, la temperatura y la ventilación deben permanecer estables. Allí reciben cuidados durante las primeras 5 a 6 semanas de vida, consideradas las más frágiles. A diferencia de los pollos industriales, seleccionados para resistir mejor, los faisanes son mucho más delicados. Son muy sensibles al estrés, a los cambios bruscos, y tienen alta predisposición a enfermedades respiratorias o digestivas. Por eso, los criaderos deben mantenerse siempre limpios y secos,
con agua potable, pura y una dieta rica en proteínas para favorecer el desarrollo muscular y del plumaje. Un mínimo error en higiene o temperatura puede provocar la muerte de varios ejemplares en cuestión de horas. Cuando ya son lo suficientemente fuertes, normalmente entre las 7 y 10 semanas de edad, los faisanes jóvenes entran en la fase de crianza semisalvaje. En lugar de permanecer encerrados como los pollos de granja, se liberan en áreas extensas que pueden abarcar decenas o incluso cientos de hectáreas. Estos espacios están rodeados por altas cercas de malla, que por un lado, evitan que las aves escapen, y por otro, las protegen de zorros, comadrejas o aves rapaces. Allí, los faisanes comienzan a acostumbrarse al sol, la lluvia y el viento. Practican vuelos cortos y desarrollan instintos de supervivencia en un entorno muy similar a la naturaleza. Sin embargo, cuando finalmente se sueltan en libertad total, los desafíos se vuelven mucho más duros. La tasa de supervivencia es baja. Solo entre el 35% y el 40% logra superar las 2 primeras semanas. El resto sucumbe a enfermedades, agotamiento o depredadores. Esta es una realidad implacable que los criadores deben aceptar. Para aumentar sus probabilidades, los agricultores aplican medidas preventivas en lugar de confiar en la suerte. Se administran vacunas de manera periódica para evitar brotes de enfermedades. Además, en algunas granjas se colocan pequeños dispositivos plásticos en los picos de las aves para reducir el picoteo entre ellas y así minimizar lesiones dentro del grupo. En áreas extensas, incluso se utilizan drones para vigilar diariamente las bandadas, detectando a tiempo amenazas de depredadores o individuos heridos. Aunque viven en condiciones semisalvajes, no dependen por completo de buscar alimento. Los criadores instalan múltiples puntos de alimentación distribuidos por el terreno, donde suministran granos, semillas y piensos nutritivos, garantizando que las aves dispongan siempre de energía suficiente para crecer fuertes y sanas. Cuando alcanzan entre 13 y 15 semanas de edad, los faisanes ya están casi completamente desarrollados, con alas lo bastante fuertes para volar largas distancias y la resistencia necesaria para soportar las duras condiciones naturales. Es en esta etapa cuando los criadores proceden a la captura. Generalmente, se tienden largas redes o se instalan cercas móviles para reunir a las aves en un área determinada. Luego, cada ejemplar se captura con cuidado y se coloca en cajas de transporte especiales, fabricadas con materiales ligeros como plástico rígido o aleaciones, diseñadas con múltiples ranuras de ventilación para reducir el estrés y garantizar una buena oxigenación. Desde allí, se cargan en camiones y se trasladan a cotos de caza privados o reservas autorizadas. A diferencia de los pollos o patos, criados principalmente para consumo de carne, los faisanes se reproducen casi exclusivamente para la práctica de la caza deportiva. En el Reino Unido, cada año se crían y liberan entre 35 y 40 millones de ejemplares durante la temporada de caza, generando una industria que factura miles de millones de libras. En Estados Unidos, la cifra también es considerable, entre 9 y 11 millones anuales, especialmente en los estados del Medio Oeste como Dakota del Sur, Nebraska o Kansas, donde las praderas extensas y el clima resultan ideales. Con la llegada del otoño, la imagen de camiones cargados de jaulas llenas de faisanes rumbo a los campos abiertos se vuelve habitual. Para muchas comunidades locales, no se trata solo de una forma de ocio, sino también de una tradición cultural centenaria, en la que el faisán se convierte en símbolo característico de la temporada de caza de otoño e invierno. En el estado de Dakota del Sur, cada año, acuden más de 100,000 cazadores. Llegan con perros de caza, armas, y dispuestos a gastar decenas de millones de dólares
solo por la oportunidad de abatir un faisán en medio de los extensos campos. Shepard. Wow. Algunas granjas han sabido aprovechar esta situación, transformándose en complejos turísticos de lujo donde los visitantes no solo pueden cazar, sino también degustar en el mismo lugar platos frescos de faisán como asados a la parrilla, sopas cremosas o guisos intensos. Pero la caza es solo la superficie de esta industria. En realidad, el faisán ha sido desde hace tiempo un ingrediente de alta gama en la gastronomía. En Europa, aparece a menudo en recetas tradicionales como asados enteros, estofados con hierbas aromáticas o convertido en finos patés. En Estados Unidos, la carne de faisán se considera una opción más elegante que el pavo, presente en menús de restaurantes y hoteles de lujo. Su precio refleja este carácter exclusivo. Mientras el pollo de granja se vende alrededor de $2 a $2,5 por libra, la carne de faisán suele costar entre $7 y $9 por libra, dependiendo de la calidad y la región de origen. Los huevos de faisán, con su característico color azul claro o marrón oscuro, son más raros y pueden costar hasta 5 o 6 veces más que los de gallina. Sin embargo, detrás de este brillo se esconden fuertes controversias. Las organizaciones de protección animal sostienen que criar decenas de millones de aves solo para liberarlas con fines de caza es un acto inhumano. Algunos investigadores también advierten que introducir grandes cantidades de faisanes en la naturaleza podría generar presión sobre los ecosistemas, competir por alimento con especies autóctonas e incluso alterar el equilibrio ecológico local. Esto ha llevado a muchos a cuestionarse: ¿dónde trazar la línea entre el beneficio económico, la tradición cultural y la responsabilidad de proteger la naturaleza? ¿Crees que debería continuar la práctica de criar y liberar millones de faisanes únicamente para las temporadas de caza deportiva? Por un lado, genera un gran valor económico, ofrece empleo a miles de personas y forma parte de la tradición cultural de muchas comunidades. Pero, por otro lado, plantea serias dudas sobre la humanidad de esta actividad, ya que millones de vidas son criadas solo para convertirse en objetivos de caza. ¿No ha llegado el momento de buscar alternativas más sostenibles que logren equilibrar tanto el beneficio económico como la responsabilidad ética? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva es una parte esencial para enriquecer este debate.